Buenas noches, bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la vida nada vale. Yo soy Diego Trinidad y esta noche vamos a hablar de la actualidad, de política, lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo. En estos programas de política, de, desde ahora hasta noviembre, yo voy a estar hablando tanto a manera de información como a manera de exhortación sobre el programa del gobernador DeSantis para reducir los impuestos sobre la propiedad. Eh, Voy a informar, naturalmente, y ahora vamos a hablar de lo último que pasó, que fue las modificaciones que le hizo la legislatura de la Florida al programa original del gobernador. Pero eh, yo obviamente estoy a favor de esto y lo que quiero es que los votantes estén informados, pero a mí me parece que todos debemos votar por esto porque es algo que nos va a beneficiar a todos, a unos más que a otros, a los propietarios más que a otros, pero eventualmente a todos. Eh, la, la modificación principal que hizo la legislatura a la propuesta original del gobernador, porque esto era algo que de entrada estaban protestando muchos y probablemente iba a ser el punto por el cual más iba a ser atacada la propuesta, que es por cómo la reducción de impuestos iba a afectar a la educación. Pero eso fue lo principal que hizo la legislatura, exceptuó a la educación de eh, la reducción que se va a hacer el Homestead Exemption. O sea, eso no va a aplicar a la educación. Nadie tiene que asustarse ni preocuparse de eso. Ahora bien, eh, lo que va a pasar, que otro cambio que se hizo fue que de entrada se va a poner el primer año $150,000 de excepción, de 50 a 150. Y el segundo año va a subir a 250,000. Aún así, en el caso mío que yo mencioné, eh, en el caso mío, mis impuestos van a bajar el 50%. O sea que de entrada los vamos a beneficiar todos los propietarios. ¿Cómo va a afectar a las comunidades y a los municipios? Bueno, se van a tener que reducir a los gastos esenciales, lo cual es muy importante y es justo y debido. El gobierno no tiene por qué despilfarrar el dinero que recauda. Las principales obligaciones del gobierno son mantener el orden y, pues por supuesto, los gastos para la policía y para los bomberos tienen que mantenerse lo mejor posible. Pero también la legislatura ha puesto los gastos de infraestructura para arreglar las calles, por ejemplo, que hacen los municipios. Una serie de cosas. Pero otros gastos que no son esenciales, que no son siquiera necesarios, van a tener que recortarlos. O pueden usar algunas otras medidas localmente si los residentes locales lo aprueban para aumentar ciertos impuestos locales y tener más dinero para gastar. En mi opinión, el mejor gobierno es el gobierno más limitado. Mientras menos dinero tiene el gobierno, menos daño puede hacernos a todos. Porque aunque muchos piensen que el gobierno es una entidad benevolenta, es todo lo contrario. Es una entidad que lo único que hace es limitar nuestras libertades individuales. Así que eso está dentro de la propuesta. Como van a tener menos dinero, pues se especifica en lo que lo pueden gastar. Fuera de eso, es problema. Ahora bien, una vez más, en vez de buscar más recaudaciones,
Los gobiernos locales lo que deben es limitar sus gastos, porque por eso es que estamos como estamos. No es problema de entradas, es problema de salida, de los gastos innecesarios. Como han tenido tanto dinero en exceso, se han recaudado 40 billones de dólares desde el 2019 hasta el 2025, simplemente por cómo la propiedad ha aumentado. Ese dinero, por supuesto, los gobiernos locales lo han despilfarrado y se lo han robado. Tan sencillo como eso. ¿Qué es lo más fácil para recortar gastos? Despedir empleados. Créanme, el que ha ido al edificio principal del condado, en el downtown de Miami, uno sube. Si se pasa la recepción y se pasa atrás donde están todos los cubículos y todos los muros de los empleados, por mucho que traten de hacer, la mitad, por lo menos, no están haciendo nada. Garantizado que si se elimina un 10% de los empleados públicos, nadie se va a enterar, excepto por supuesto los empleados que van a ser despedidos. Yo no estoy proponiendo que se haga, eso depende de los votantes locales. Si quieren conservar a los empleados, bueno, está bien, pero si tienen que reducir al presupuesto basado en los recortes de entradas que van a tener por este cambio nuevo sobre el Homestead Exemption. Fuera de eso, hasta ahora, esos son los únicos dos cambios. Yo me leí la propuesta, el texto, y yo no vi nada fuera. Lo que pasa es que hay una serie de cosas técnicas que yo personalmente no tengo los conocimientos de cómo aplica cada cosa, pero en general lo que yo he dicho son los cambios principales que hizo la legislatura, y sobre eso es lo que vamos a estar hablando, porque yo espero que multimillones de dólares se van a gastar, principalmente aquí en el estado de la Florida. Yo diría que por los sindicatos de maestros, pero va a venir mucho, mucho dinero de afuera, por la sencilla razón de que si este programa tiene éxito, pues se va a extender como la pólvora por el resto de Estados Unidos. Ya de hecho hay 6 estados que están considerando una rebaja de los impuestos de alguna manera. Por ejemplo, el gobernador DeSantis empezó hace 2 años proponiendo esto para las personas mayores, para los mayores de 65 años específicamente, porque quería conectarlo con la edad del retiro. Así que, pues, van a haber diferentes. En mi opinión, lo que se hizo, eh, aumentando la exención del Homestead Exemption, es la manera más simple y además beneficia a todos. No hace falta ser mayor, porque, pues mira que cualquier persona joven que ha tenido eh, la manera de recaudar o de tener suficientes entradas para comprar una casa, bueno, pues ¿por qué esperar a los 40 o los 50 años si la pueden comprar a los 25? Todos tenemos el mismo derecho a realizar lo que es parte de lo que se conoce como el sueño americano, tener una casa. Pues esta proposición del gobernador DeSantis aplica no hay límite de edad, aplica a cualquier edad, porque se hace a través del valor de la propiedad, que es en realidad lo que ha cambiado todo, porque en definitiva eh, esto se ha salido fuera de control por cómo ha aumentado la propiedad. Una de las cosas que muchos han hablado hasta ahora es que no afecta a los que rentan propiedades. Una vez más, esto no está diseñado para eso. Fue para ayudar a los propietarios a que pagaran menos después que ya
han comprado su casa no tienen por qué pagar más impuestos simplemente porque el valor de la propiedad ha aumentado. Pero por algunos de los comentarios que yo he leído, esto va a ayudar también a la gente que renta, en el sentido de como los dueños de las propiedades, de los que rentan, edificios de apartamentos, por ejemplo, le van a pagar menos impuestos. El Homestead Exemption no afecta a la propiedad comercial, pero de todas maneras eso va a ayudar a que el valor de la propiedad no suba tanto. Por consiguiente, los dueños de las propiedades que están cobrando alquileres no tienen por qué estar aumentando los alquileres. Así que eso indirectamente va a afectar a las personas que rentan. Pero de todas maneras, yo voy a estar hablando de todo lo que afecte esta propuesta, que ya va a estar en la boleta de noviembre y que se necesita el 60% de aprobación, porque lo primero que hay que hacer es modificar, enmendar la Constitución del Estado de la Florida para poner esto en la Constitución, y entonces ya se pone como una ley. No va a entrar en vigor hasta el año 2027. Así que desde noviembre que se apruebe, pues probablemente a principios de año. Por otro lado, es posible que lo hagan retroactivo a principios del año 2027. Así que ya veremos lo que pasa. Pero el primer paso es que sea aprobado por el 60% de la población. Vamos a dar ese tema entonces al lado, pero para que sepan, yo voy a estar hablando de esto todo el tiempo y escribiendo y haciendo lo posible para que los votantes aprueben la enmienda. Sobre política internacional y sobre el tema de Irán, seguimos básicamente igual. Nada. El presidente sigue aferrado a negociar y a conseguir un trato. Ya, yo no voy a hablar mucho más de esto mientras no haya un cambio drástico. En mi opinión, ningún trato que se firme va a servir, porque Irán lo va a violar y porque Irán no va a permitir inspecciones en el terreno. Pero ya veremos lo que pasa. Pero sí hubo algo diferente. Irán por primera vez hace 2 días le disparó cohetes contra Israel. Y naturalmente Israel contestó con un ataque grande en partes del centro y del oeste de Irán. El presidente inmediatamente intervino simplemente para exigir que cada uno dejara de atacarse y que volvieran a la mesa de negociaciones para lograr el trato. Hasta ahora bien, pero Irán va a seguir. Israel se va a defender. Y eso muy tranquilamente puede provocar por fin que se vuelva a las operaciones militares que son necesarias para terminar esta situación. Como ya yo he dicho tantas veces, eso se puede hacer mientras siguen las negociaciones, que negocien hasta el fin del tiempo. Pero mientras tanto, Irán sigue siendo debilitado militarmente. Algo que puede cambiar todo esto también es que hace unas semanas Irán decidió conectar el internet otra vez. Querían el país sin internet porque con eso controlan la manera de la gente comunicarse. Bueno, ahora está abierto otra vez, así que en cualquier momento otra vez salen a la calle. Sigue saliendo a la calle, no es como a principios de año cuando mataron a más de 30.000 personas en las calles, pero sigue saliendo y siguen protestando. Así que eso es lo último que hay sobre esa situación. Hasta hoy no hay más nada nuevo que eso. Está tranquilo. Salió un artículo interesante en el Wall Street Journal de la escritora que hace mucho tiempo se dedica a asuntos hispanoamericanos, Mary O'Grady,
A mí siempre me ha gustado mucho ella, pero de vez en cuando escribe ciertas cosas que demuestran que no está tan bien informada. Este artículo sobre ella es un artículo un poco crítico de Marco Rubio por su comparecencia en el Senado la semana pasada. Según ella, yo no vi toda la comparecencia en vivo todo el tiempo, yo vi los pedazos que pusieron y sobre eso no pusieron nada. Pero según ella hubo una pregunta que alguien, posiblemente el senador Rick Scott de la Florida, le hizo a Marco Rubio, y según me dijo Grady, Marco Rubio contestó y demostró cierta ignorancia de la situación en Venezuela, en el sentido que dijo que una prisión de Venezuela bastante infame, y bastante conocida entre los venezolanos, en la cual todavía tienen, me parece que según ella, 400 presos, y que la han usado para torturar gente antiguamente, que esa prisión la habían cerrado, lo cual no es verdad. Eh, Casi enseguida, aparentemente, las autoridades de Venezuela empezaron a sacar presos de ahí, empezaron a mandarlos para otros lugares, para que se viera que sí, la habían cerrado. El punto es que lo que se quiere, que es que se hagan elecciones lo antes posible, para dejar cualquier cambio que se quiera hacer importante a un nuevo gobierno libremente electo. Todavía no se visualiza. Yo sigo pensando que eso va a suceder antes de fin de año. Eh, la situación en Venezuela está estable. No es lo que quieren los venezolanos. Y no es lo que quiero yo tampoco, aunque eso no cuenta de nada. Aquí lo que importa es lo que decide el presidente Trump hacer. Pero eh, me parece que bajo cualquier punto de vista, la situación en Venezuela está mejor que antes que sacaran a Maduro de ahí a principios de año. Así que poco a poco, pues hay más comida, hay menos represión, hay más libertad, pero no es el final. Y Marco Rubio fue el primero que lo dijo bien claro. Están en camino, pero que no se ha llegado todavía. Muchos críticos hace tiempo que están diciendo que esto aquí único ha beneficiado a las grandes compañías petroleras. Es verdad, pero es que eso era una de las partes por las que había que empezar. Mientras tanto, el dinero que se está recaudando por el petróleo que Venezuela está vendiendo otra vez en el mercado mundial y aquí lo está controlando una entidad en Washington, que entonces a su vez le da cierto dinero al gobierno para que funcione, pero ya no se está robando el dinero como hacían antes. Así que en ese sentido, está bien, las compañías petroleras se estarán beneficiando, pero también se está beneficiando Venezuela en general mientras se va a la transición a un nuevo gobierno electo. Así que eso me parece que está bien encaminado. Y pues el artículo de Berry O'Grady puede haber servido, aunque lo que hicieron fue mover piezas como si estuvieran jugando damas o ajedrez de una prisión para la otra, pero eh, está siendo vigilado tanto por la comunidad internacional como por los mismos venezolanos dentro y fuera y por Washington. Así que en ese sentido yo personalmente, naturalmente no soy venezolano, puede ser que haya muchos venezolanos que estén mucho más descontentos, pero eso se va moviendo hacia algo mejor. En Cuba también básicamente seguimos igual, excepto que siguen apretando y sobre todo haga esa. Dos cosas nuevas, dos compañías grandes, Meliá e Iberoestar, dos compañías grandes españolas hoteleras, se van de Cuba. Ya no van a seguir administrando los hoteles. Y Meliá inclusive va a quitar los logos de Meliá.
Los hoteles no van a tener identificación con Meliá. Lo último que yo me leí esta mañana es que el gobierno de Cuba está, es ridículo lo que hace, están ofreciendo a los cubanos, ya sabemos que los cubanos van a ser escogidos por ellos, pero también a extranjeros, una vez más. Uno pensaría que probablemente eso está dirigido aquí a la comunidad cubana del exilio. La posibilidad de administrar, ya que los españoles se van a administrar los hoteles de Cuba. Eso no, eso no va a funcionar, eso no va a ningún lado. Pero bueno, eso es nuevo. Y también, que quizás esto sea todavía más importante y que afecte más, las compañías de tarjetas Mastercard y Visa también se van a retirar de Cuba. Ya no se van a poder usar más las tarjetas por nadie internamente en Cuba, ni siquiera los extranjeros tampoco. Una vez más, eso va a afectar. Pero las sanciones adicionales que le están poniendo a Gaesa, y por cierto, probablemente la razón principal por la que Meliá e Iberostar se han retirado de Cuba es porque las sanciones contra Gaesa incluyen cualquier eh, entidad comercial que haga negocio con Gaesa. Y para hacer negocio en Cuba tiene que hacer negocio con Gaesa porque la economía cubana está controlada por Gaesa. Es que si la compañía mixta esa, Gaesa, se debilita, pues eso va a ayudar a cualquier cosa que pase y que pase antes. Yo por meses he pensado en el verano, ya estamos casi en el verano, y hay algunos que están esperando que cualquier cambio que se produzca sea inminente. Yo no me voy a meter a predecir el tiempo, pero yo estoy seguro que va a pasar y que es posible que traten de hacer algo en Cuba que ya no está eh, conectado directamente con lo que pase en Irán como estuvo hace unas semanas, porque cualquier cosa que vayan a hacer en Cuba lo pueden hacer sin tocar las piezas militares que están en el Medio Oriente. Así que naturalmente eso seguiremos esperando. Aquí en la política de Estados Unidos, de lo que más se está hablando principalmente es de las elecciones que hubo el martes pasado en California, tanto para escoger a los candidatos para gobernador como para el alcalde de Los Ángeles. Y una de las cosas que más se está hablando y criticando es la demora en contar votos. Ya llevamos más de una semana y no han contado, no han llegado ni al 70% de contar los votos. Lo que aquí en la Florida, en Texas, varios otros estados, en varios otros países, se hace en un día o en horas. En California, semanas. Y así siguen. ¿Por qué hacen esto? La única explicación es para cometer fraude. No hay otra razón de ser. En California mandan por correo las boletas a todos los votantes que estén registrados. A todos, incluyendo los muertos, incluyendo los ilegales, de los cuales hay multimiles, si no millones. Y ahí es como cometen el fraude, con los votos ausentes. Los votos esos aquí en la Florida, por ejemplo, se cuentan antes de la elección. El día antes de la elección, todos los votos ausentes están contados, computados ya. Por eso es que el resultado de la elección se puede anunciar esa misma noche. Pero no allá los acumulan para contarlos cuando ellos quieran. Porque como se le atribuye a Stalin, quien importa es quien cuenta los votos, no quien vota. Entonces ellos usan los votos ausentes eso para afectar la elección a su gusto. Por ejemplo, casi por la primera semana entera,
El candidato para gobernador Steve Hilton, del Partido Republicano, primero estuvo adelante, después segundo lugar. Pero ¿qué hicieron en California? Como a los 3 o 4 días la semana pasada, declararon ganador a Javier Becerra, que estaba en segundo lugar, y no solo lo declararon ganador, pasó ya a la elección final entre los dos. Primero, porque California tiene una manera muy peculiar de elegir a los candidatos. Son los dos que más votos reciban, no importa el partido. Peor todavía ha sido la elección para alcalde de Los Ángeles, donde la desastrosa y comunista, porque ella es comunista, está grabada y fotografiada y filmada en muchos de sus viajes que dio a Cuba a través de los años cuando era representante de la Cámara. Karen Bass, además de eso, totalmente corrupta y totalmente inepta. Creo que de los cientos de casas que se quemaron en el Pacific Palisades el año pasado, nada más que se han reparado 40 hasta ahora. Eso es una de las críticas más grandes. Además de todos los homeless en las calles que tienen a Los Ángeles convertida en una posibilidad de no solo de Estados Unidos, sino del mundo. En las calles de Los Ángeles la gente no puede caminar. Los excrementos humanos, las periquillas de drogas que usan abiertamente. Y ella no ha hecho absolutamente nada por resolver esos problemas. Así que, aún así, terminó en primer lugar. Pero en segundo lugar, tuvo un actor que se llama Pratt, y estuvo en segundo lugar, muy cerca de Karen Bass. Ya no, ya no. Ahora mientras siguen contando votos y manipulando votos, ahora está en tercer lugar. Casi seguro que no va a pasar a la final. Va a ir otra mujer, del concejal de Los Ángeles, que es todavía más, mucho más a la izquierda que Karen Bass. O sea, se van a disputar la elección para alcalde de Los Ángeles los comunistas. Bueno, eso es lo que los votantes de Los Ángeles quieren. El 51% de los votantes de Los Ángeles están inscritos como demócratas. Nada más que el 18% republicano. El estado de California ya lleva 25 años gobernado por un solo partido. Y cada vez se hunden más y más y más. Si Becerra es electo gobernador, Becerra va todavía a destruir, si esto es posible, más a California de lo que ha hecho el gobernador Newsom. Ya lo harán, porque definitivamente que él va a ganar. No importa, aunque vaya contra Hilton, no había manera que los demócratas se dejen quitar la elección de gobernador. Hilton lo que hizo fue que estuvo bastante parejo a Becerra. Es más, arriba de él, pero con los arreglos que ellos hacen con el conteo de votos, repito, ya está en segundo lugar y casi seguro que va a quedar en tercero. Así que una vez más, eh, la elección para el gobernador de los demócratas va a quedar en dos demócratas y dos hombres de la izquierda que van a destruir todavía más al Estado. Hay otra controversia también con un tipo que a mí me tiene más que harto, con un candidato para el Senado en Maine, que es un desastre, que ha tenido una serie de problemas eh, y toda su biografía es mentira. Que por ejemplo se ha denunciado como un hombre trabajador del pueblo, eh, cosechador de ostras. Todo es mentira. La única compradora de las ostras que el tipo cosecha es su propia madre, que es rica. Él viene de familia rica, estudió en colegios privados privilegiados,
Siempre ha tenido, nunca ha trabajado, prohibido a los padres. Pero es un tipo que tiene una serie de problemas. Un tatuaje, un símbolo de los nazis, por ahí empezó. Después textos sexuales a varias mujeres. Ha sido acusado de abuso a mujeres. No importa. Los demócratas lo único que quieren es ganar el escaño de Maine y sacar a la senadora Susan Collins, republicana, pero una republicana que no se le puede llamar ni del medio, una mujer que siempre ha sido de izquierda, ha tenido dos o tres votos dignos, sobre todo con los votos a favor del juez de la Corte Suprema Kavanaugh, pero es una mujer por la que no se puede contar. El Partido Republicano no puede contar con ella para cualquier votación importante. Por ejemplo, votó hace poco contra la propuesta de ley para exigir que los votantes presenten prueba de ciudadanía para inscribirse y prueba de identidad para votar. Ella votó contra eso, igual que otros tres republicanos más. Pero eso no importa, los demócratas no quieren a alguien que vote con ella la mitad de las veces, quieren a alguien que vote contra el presidente Trump el 100% de las veces. Y por eso todos están apoyando al tipo este. Hay muchos expertos, incluyendo demócratas, que piensan que a pesar de todo, aunque él gane la primaria en los próximos días, al final lo van a quitar de la boleta y lo van a dejar que sea. Pero en este momento, varios de los líderes del Partido Demócrata lo siguen apoyando. Así que ya veremos lo que pasa pronto. Pero hasta ahora, básicamente eso es lo que hay en política nacional e internacional. Así que vamos a terminar con esto. El próximo programa va a ser de historia. Y estoy considerando volver al pasado, a los orígenes. Porque yo hace tiempo que quiero hacer este programa de los dos hombres que para mí fueron los arquitectos de la República Federal Americana. El primer secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, y el gran juez John Marshall de la Corte Suprema. Así que me parece que el próximo programa de historia va a ser de ellos dos y de cómo afectaron, cómo fueron los verdaderos arquitectos de esta república. Así que, como de costumbre, les doy las gracias por estar con nosotros y les pido que sigan hablando del programa. Sin libertad la vida nada vale. Los martes y los jueves a las 8 de la noche en YouTube y Rumble. Y una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.